Ayer conocimos que el juez Peinado ha imputado a Begoña Gómez, a la esposa del presidente del Gobierno, por un presunto delito de malversación en la contratación de una asesora en Moncloa, que también está investigada por el mismo asunto, y ha citado a ambas a declarar en septiembre. ¿Le ha sorprendido esa nueva decisión del juez Peinado? Me ha indignado. Sorprendido del juez Peinado es difícil sorprenderse de algo a estas alturas. Indignarme sí, porque creo en la justicia, porque creo en el derecho, porque creo que la justicia tiene que ser igual para todos y que cuando deja de ser justa no es justicia. Porque creo que no puede haber investigaciones prospectivas, porque no se le puede investigar a usted por ser usted y buscarle distintas causas hasta que le encuentre una o la cree. Porque si usted recuerda, este asunto comenzó con un rescate a Europa, varió luego a una carta para un empresario barrabés en Red.es, a continuación nos fuimos a la Universidad Complutense y como no aparece nunca nada en ningún sitio, ha acabado en que una persona que trabaja en la Moncloa, eso es malversación. Hombre, por favor, el Tribunal Supremo ya ha dicho que no hay malversación, lo ha dicho el Tribunal Supremo. Y el señor Peinado tiene el valor de decir en su escrito que sabe que existe ese auto, pero como no se lo han remitido no ha podido leerlo y por lo tanto él va a ir en contra de lo que dice el Supremo y va a actuar por malversación. Ese auto que lo que rechaza es imputar al ministro Bolaños en esta misma causa. Y donde expone que no existe ese delito de malversación que está explicando el señor Peinado. Yo no sé lo que va a tardar esto. Lo que sí sé es que llevamos más de un año con una causa abierta en la que nunca se encuentra nada, en la que nunca se aparece nada, pero donde la causa va mutando y donde la única vez que el señor Peinado respondió una pregunta, y la pregunta era, digo por escrito, que era, dígame usted de qué se me está investigando, la respuesta fue, pone los pelos de punta, de todo aquello desde que usted es mujer del presidente del Gobierno, por escrito. Eso es lo que dijo el señor Peinado por escrito. Y yo lo que digo es que tiempo al tiempo, y el tiempo hará justicia. Y yo tengo muy claro lo que está haciendo el señor Peinado. Por cierto, no es la primera vez que lo digo. Y está haciendo, desde luego, una causa que es completamente prospectiva, que no tiene ni una sola prueba de nada y que va mutando, porque el fin es el fin. Ministro, el fiscal del Estado está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. El 5 de septiembre es la apertura del año judicial. Sabe usted que asiste el jefe del Estado, la preside el jefe del Estado, va toda la judicatura y está previsto cada año que el fiscal general del Estado haga balance del año en el Ministerio Fiscal. ¿No es una anomalía, o se lo pregunto de otra manera, es una anomalía que un fiscal general del Estado haga balance estando a punto de ser imputado, de ser investigado, de sentarse en un juicio en el Supremo? Es una anomalía que se esté tratando de acabar con un fiscal general del Estado. Una vez más, cuando hay testimonios que demuestran que no hizo ninguna filtración, y para todos aquellos que creemos de verdad en un mundo justo, produce también mucha indignación, ¿no? Porque recuerde usted de dónde viene esto, ¿no? Esto viene de un delito supuestamente cometido por la pareja de la señora Ayuso, y a continuación quien se sienta en el banquillo es quien persigue el delito por una supuesta filtración que compañeros suyos, subrayo, compañeros suyos, varios periodistas le han dicho al juez que no es verdad, que no viene de ahí, que lo tenían antes. Se lo han dicho al juez en sede judicial y yo creo que sus compañeros no mentían, decían la verdad y no ha sido tenido en cuenta. Y estamos viendo cómo se persigue a quien persigue el delito, que es el fiscal general del Estado. Y le digo más y acabo. No habría banquillos en este país para sentar a todos los que han filtrado. No habría banquillos suficientes. Y en este caso, insisto, el fiscal general del Estado no ha filtrado. Y no lo digo yo, lo dicen sus compañeros, que se han sentado delante del juez y han tenido la valía y el valor de reconocerlo y decirlo. Hablaba de perspectiva en el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. ¿Le parece que el caso García Ortiz también es una causa prospectiva? No, me parece una cosa muy preocupante. Me parece un mensaje que es, como te atrevas a tocarme, te vas a enterar. Me parece un mensaje mafioso de la señora Ayuso y de la derecha. Mafioso directamente. No te atrevas a tocarme. No te atrevas a investigarme. Porque entonces vas a ir tú. Pa'lante, como dice el señor Rodríguez. Le voy a decir más. No es la primera vez. Estamos muy acostumbrados. Este verano hemos conocido... ¿Pero entonces el Supremo obedece órdenes de la señora Ayuso? Yo lo que sé es que el señor Rodríguez ha diseñado una estrategia. Usted la sigue como yo. Y nos va diciendo en los juicios... en Twitter todos los días. Este va para adelante, el otro va para adelante. Yo lo que digo es que delante de los jueces del Supremo, unos periodistas han dicho lo que han dicho, y yo no estoy acusando de nada al Supremo. Estoy diciendo que en el Partido Popular, en la señora Ayuso y en su entorno, hay una estrategia y hay un mensaje
muy peligroso, que es no te atrevas. Se lo hicieron saber al señor Casado. No te atrevas a denunciar nuestra corrupción. El señor Casado le costó el puesto. Es lo mismo con el señor fiscal general del Estado, lo mismo. Ministro, otra causa que está en el Supremo es la del llamado caso Koldo. No sé si leyó este verano la entrevista que dio Santos Cerdán a La Vanguardia. Sí. ¿Y no le sorprendió esa respuesta que cuando le preguntaban si había financiación ilegal en el PSOE, que decía, que yo sepa, no? No me sorprendió. ¿No le sorprendió la fórmula elegida? No. Usted ha hecho miles de entrevistas en la vida y sabe que muchas veces la forma de expresarse es más o menos espontánea. Lo que dice Era es que por no escrito, la entrevista. Sí, bueno, la espontaneidad no cabe aquí, bueno, ministro. Lo que dice es que no le consta. No, a mí tampoco me consta y yo no creo que sea así. Más bien al contrario. Fíjese, la única mención que había a la financiación, a la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, era una mención donde los agentes de la UCO confundían, porque no tienen por qué saberlo. En el caso del Partido Socialista, los cargos públicos pagamos una cuota al Partido Socialista. Y eso, pues seguramente lo desconozcan mucha gente y seguramente también los agentes que elaboraron el informe. Y estaban hablando de eso. Por tanto, y esto se aclaró, ¿no?, en el caso de José Luis Ábalos, que tanto el Congreso como... Yo entiendo que se pueda y que se deba preguntar, se debe preguntar y se debe aclarar todo. De hecho, yo creo que la corrupción... Nadie está libre de la corrupción, lo importante es actuar con contundencia y creo que mi partido y el gobierno del que formo parte han actuado con contundencia, desde el minuto uno. En el caso del señor Ábalos, en el caso del señor Koldo, con contundencia. Antes le estaba hablando de un caso que han hecho lo contrario, que han ido a por el fiscal general, que han ido a por quien denuncia, a por los periodistas, a los que se les amenazó de cerrar sus medios. Eso es lo que ha hecho el señor Rodríguez, eso es lo que ha hecho el Partido Popular. En el caso del Partido Socialista se actúa con rapidez. Es más, en el caso del señor Santos Cerdán, del que usted hablaba, se actuó leyendo un informe de la UCO, a las 2 horas de leer un informe de la UCO. Fíjese de lo que estamos hablando, no hay precedentes en la historia de este país. Yo he visto no solamente no actuar con un informe de la UCO, sino con sentencias, sino con los papeles de Bárcenas encima de la mesa durante años, e incluso acompañar a quien ha sido condenado a las puertas de la cárcel. Todo eso he visto. Y sin embargo este gobierno ha actuado, fíjese, con un informe de la UCO, a las 2 horas de leerlo. Quien acompañó a las puertas de la cárcel fue Felipe González, ¿no? Un montón de gente, sí, y había muchos más allí. Pero Felipe González era uno de ellos, ministro. A ver, Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Que aquí es curioso porque, claro, el juez Peinado ya intentó que el Supremo investigara al ministro Bolaños por los mismos hechos, el alto tribunal ya dijo que no, pero más curioso todavía es que el propio Peinado, el propio juez, Isabel, dijo que no podía imputarles ese delito y ahora en cambio cita a declarar a Gómez y Álvarez a mediados de septiembre. Isa, ¿qué ha pasado? Desde luego lo que hay es un cambio de criterio de Peinado, porque el pasado mayo, cuando abrió esta nueva línea de investigación, descartó expresamente que las dos hubieran podido malversar. Begoña Gómez decía al juez porque ni nombró a Cristina Álvarez ni le pagaba su sueldo, y Cristina Álvarez porque fue nombrada asesora y cobraba una nómina por hacer unas tareas. Señalaba el juez en una resolución que no se alcanzaba a percibir en qué medida pudieran tener ambas responsabilidad penal alguna. Ahora sí lo percibe, y lo hace después de que el Supremo rechazase por falta de indicios su petición de imputar a Bolaños ese mismo delito de malversación. Se apoya en que la Audiencia Provincial avaló que investigase si la asesora se excedió en sus funciones públicas, pero tampoco veía claro la sala que eso fuese un delito de malversación. Aún así, le daba luz verde para avanzar y eso hace Peinado. Están citadas el 10 y el 11 de septiembre. Vale, Isa, también ha hablado con fuentes cercanas al presidente. Lo que nos dicen es, primero, que está claro que no hay delito por ningún lado. Segundo, según estas fuentes, que Peinado está usando la justicia con finalidades políticas. Sí, el movimiento de Peinado no ha sentado muy bien. Recordemos que Begoña Gómez ya está investigada por varios delitos, así que este añadido necesariamente va a alargar la instrucción. Las fuentes consultadas hablan en términos de persecución a la familia del presidente, de politización de la justicia y subrayan en todo caso dos ideas: que Peinado siga adelante aunque el Supremo ya haya rechazado imputar a Bolaños por falta de indicios de malversación, y que en todo caso todas las mujeres de los presidentes han tenido asesores, algunas incluso más de uno. Pues gracias, Isabel Vega. Voy a empezar, Sergio, contigo. Os voy a pedir, sé que es un tema goloso, pero os voy a pedir un minuto a cada uno, que nos tenemos que ir a publicidad y nos espera Josep Borrell, pero os pido un minuto de reflexión sobre este tema. Yo muy rápido. Según los últimos datos que daba el Consejo General del Poder Judicial, había habido 27 casos de prevaricación de jueces en España en los últimos 70 millones de juicios que se habían celebrado.
Eso convierte a la carrera judicial española en la carrera más infalible del planeta. Haciendo un paralelismo, era tan improbable que un juez prevaricara en España como que cayera un asteroide de 1 kilómetro sobre la Tierra, ¿no? Las cosas como son. El señor Peinado es el alumno predilecto del señor Aznar cuando dijo quién puede hacer que haga, y todo apunta a que está prevaricando para tratar de dañar al gobierno. Lucía. Bueno, yo no sé si Peinado necesitaba que Aznar le dijera algo, ¿no? Para hacer lo que, no tengo claro, para hacer lo que está haciendo. Me parece que es un juez que está haciendo cosas rarísimas. Yo creo que hay que esperar. Es verdad que para el presidente del gobierno y sobre todo para su mujer, que es la que está encausada personalmente, es un marrón, porque tiene que defenderse, tiene que presentar recursos, tiene que demostrar que no tal. Y entonces yo sé que es una molestia. Ha habido mucha gente que le ha pasado eso. Sé que esto alarga la cosa y políticamente pues es una herramienta de crítica contra el presidente del gobierno, pero en fin, yo francamente no veo que esto penal, creo que penal es muy complicado demostrar penalmente que ha habido una malversación de dinero público porque esta señora ha mandado un correo a no sé quién. Es decir, esto me parece una cosa muy difícil. Luis. Pero a mí me sobran 30 segundos. Es vergüenza lo que me produce este señor. Por vergüenza no por mí, que a fin de cuentas a mí me produce vergüenza por el daño que está haciendo a la justicia española, aparte, por supuesto, del daño que está haciendo al gobierno, que lo está haciendo y mucho, ¿no? Me produce vergüenza 1 año y pico de instrucción para lo que de momento es prácticamente nada. Me da vergüenza asistir a las chorradas de hacerse por una tarima para prestarle declaración, tomar declaración al ministro de Justicia, hacerse conducir con un coche oficial para no esperar en Moncloa, llegar allí, tomarle declaración al presidente del gobierno sabiendo que el presidente del gobierno no va a declarar en contra de su esposa porque es su esposa y tiene derecho a no hacerlo. Es una vergüenza lo que me produce este señor y ya está, me arriesgo a que me mande a esta de la Guardia Civil o lo que sea a casa, pero es que no tengo más remedio que decirlo. Me produce vergüenza ajena y vergüenza por el terrible daño que está haciendo la justicia española con esa instrucción lamentable, penosa, que lo único que produce, insisto, es a mí, al menos, vergüenza. Incorporándose a las labores de extinción medios europeos también, tanto materiales como humanos, pero tanto el gobierno de Extremadura como el de Galicia, como el de Castilla y León siguen quejándose de que no tienen medios suficientes y que no es un problema de quién coordina la emergencia, sino de que no hay medios suficientes para combatirlos, ministro. Pues mire, en estos momentos hay desplegados 1.400 soldados de la UME en ataque directo al fuego, 2.000 soldados de la UME en apoyo y relevo, en tareas de apoyo y relevo, 450 medios físicos, maquinaria de todo tipo, 640 bomberos forestales del Miteco, 56 medios aéreos, 7 autobombas y pick-ups, 5.000 guardias civiles, 350 policías nacionales y 200 de protección civil. Son muchos, pero han ardido 350.000 hectáreas casi, ministro. Es decir, hay que ponerlo en proporción a la situación que estamos viviendo. Y para ponerlo en proporción habría que ver también los medios que han aportado las comunidades autónomas, que, insisto, son las competentes en la prevención y extinción de incendios. Yo lo que le digo es que el gobierno del que formo parte en estos años ha invertido más, mucho más de lo invertía en los anteriores gobiernos. ¿Haría falta más? Seguramente, sobre todo en momentos pico donde se juntan tantos incendios tan graves, por supuesto. Pero yo sigo pensando, de verdad, lo creo, puedo estar equivocado, es mi opinión. Yo creo que hay un doble problema en la derecha. Hay un problema de negacionismo climático y hay un problema de negacionismo de lo público. Hay un problema de privatización permanente. El otro día la señora Ayuso compareció después de estar en Miami porque ustedes le hicieron una pregunta y dijo que las condiciones laborales de los brigadistas de la Comunidad de Madrid eran competencia de Traxa. No es verdad. Es la Comunidad de Madrid la que tiene la competencia para poder negociar un nuevo convenio colectivo y mejorar las condiciones de esos brigadistas. Pero fíjese que los brigadistas cuando iniciaron esa huelga, la sede que ocuparon fue la de Traxa, ministro. Sí, claro, porque está subcontratado, evidentemente, porque la Comunidad de Madrid, precisamente porque no cree en tener servidores públicos, fíjese, si fueran bomberos de la Comunidad de Madrid ganarían un 5% más, pero claro, tiene subcontratado a Traxa de servicio. Lo que no dice la señora Ayuso es que Traxa le paga lo que establezca el convenio colectivo de Madrid y por lo tanto tiene que ser ella la que mejore las condiciones laborales. Pero seguro que ha escuchado al consejero Novillo, al consejero de la Comunidad de Madrid, planteando, ¿no?, esa reunión con Traxa. Señor Novillo, que además
es bombero. Ya, me parece perfecto. Yo lo que le digo es que se siente con los bomberos y que mejore sus condiciones en el convenio, que para eso está. Pero también debería sentarse Traxa, ¿no? En esa sí, reunión. pero si Traxa, mire, Traxa es la primera que va a aplicar esa ley de bomberos forestales que le decía antes. De hecho, alcanzó un acuerdo, si no recuerdo mal, hace 15 días se alcanzó un primer acuerdo con los sindicatos para ser los primeros que apliquen esa ley. Es decir, que la Administración General del Estado sí lo va a aplicar y va a ser la primera en aplicarlo. Faltaría más. Ahora le faltan a las comunidades autónomas. Pero vuelvo en la reflexión en la que estaba. Cuando se niega lo público, pasa lo que pasa. Mire, lo conozco bien porque sabe usted que el Ministerio no es solamente de inteligencia artificial, sino también de función pública. Mire, en los últimos años hemos duplicado las plazas y las ofertas de empleo público. Antes le he dicho los efectivos que hay de Guardia Civil y de Policía Nacional desplegados en el territorio. Concretamente, en el caso de la policía, por poner un ejemplo, durante la etapa de gobierno del señor Rajoy se convocaban 1.200 plazas al año. En la etapa de gobierno de Pedro Sánchez se han convocado 2.500 al año, el doble. Por tanto, hay que creer en lo público, hay que apostar por lo público, hay que reforzar las plantillas. Hubo 7 años de recortes de lo público en este país, 7 años de recorte de lo público. Y ahora llevamos más de 7 años de un gobierno progresista que está reforzando lo público. Eso es importante. Hablaba antes de esa cuestión de competencias, ¿no? De que hay comunidades. Me voy a quedar con el argumento que esgrime el Gobierno, que escurre en el bulto. Ayer una manifestación en León bastante numerosa pedía al Gobierno central que asuma el mando de la emergencia. También ha habido manifestaciones así en Astorga y en Ponferrada porque no se fían de la gestión del Ejecutivo de Castilla y León. Pues dice mucho de la mala gestión del Ejecutivo autonómico. Pero el Gobierno central no escucha las peticiones de los ciudadanos. El Gobierno central lo que trabaja es en la coordinación con las comunidades autónomas para extinguir los incendios. Desde luego lo he visto durante todo el verano, usted lo sabe como yo, cuando empezaron los primeros incendios graves vimos a todos los presidentes autonómicos del Partido Popular decir más o menos que estaba todo controlado, por cierto todos agradecer los medios que planteaba el Gobierno, hasta que el señor Feijóo volvió a hacer lo que siempre hace, lo único que sabe hacer, que es enfangarlo todo. Recuerde usted esa comparecencia, es lo mismo que hacía en Galicia cuando estaba en la oposición, lo mismo. Y a partir de ahí hemos visto algo verdaderamente, si me permite, un poco locoide, que es con una mano agradecer la coordinación y los medios que ponía el Estado y con la otra criticarlo. Yo no lo entiendo muy bien. Yo creo que ahora la prioridad es la extinción de los incendios. Ayer dije una cosa que me parece muy importante que tienen que saber los ciudadanos, y es que todos los recursos del Estado están movilizados, todos son todos, y por lo tanto le he dado antes cifras de miles de soldados de la UME. Recuerde usted lo que decía de la UME el Partido Popular cuando se creó, medios técnicos, todo está movilizado, esa es la prioridad. Y yo lo que espero es que haya reflexión también en el Partido Popular y que se sumen a ese acuerdo y ese pacto de Estado que ha planteado el presidente del Gobierno. Estos días aquí... Creo que cuando alguien ve cómo el fuego se aproxima a sus casas, o todos seguramente la mayoría de nosotros hemos tenido la mala experiencia de haber vivido cerca un incendio, ¿no? Y recordamos todo, el drama de las llamas avanzando, ese olor que se nos queda para días, ¿no? Ese drama humano. Este año hemos perdido ya 4 vidas en verano, ¿no? Pues es evidente que todo parece insuficiente. Ahora estamos en el punto álgido, en el punto en el que se trata de la urgencia de apagar los incendios, pero es verdad que aquí se plantean varios debates. Se plantea un debate sobre el modelo territorial, para cómo combatir la despoblación y el abandono del mundo rural. Se plantea un debate sobre el cambio climático, porque estamos viviendo, cada año es un verano que bate récord de calor con respecto al año anterior. Hay una evidencia empírica y científica que algunos se empeñan en negar de calentamiento. Hay un debate sobre los medios que se pueden aportar para extinguir los incendios, e incluso yo diría que hay incluso un debate sobre la España autonómica, porque yo creo que quienes ejercen la presidencia de una comunidad autónoma siempre de la misma manera, que es escurriendo el bulto y buscando como responsable al Gobierno de España cuando es su competencia, pues no hacen sino deteriorar un modelo, el autonómico, que se pensó para lo contrario, para que los gobiernos ejercieran sus competencias, para tener gobiernos cerca del territorio. Si cada vez que hay un problema salgo corriendo y la culpa es de papá Estado, entonces tenemos un problema. Ahora si quiere hablamos de todas esas cuestiones que planteaba. Me ha utilizado ya la expresión escurriendo el bulto, que es la misma que le escuché ayer a la vicepresidenta María Jesús Montero. Decía, ¿no?, que todo parece insuficiente cuando hay gente sufriendo incendios, viendo cómo pierde su medio de subsistencia, pero no me ha terminado de contestar a esa pregunta que yo le formulaba, si entiende que haya gente que le haya molestado que el presidente del Gobierno tarde una semana en acudir. Yo creo que la gente, más que una presencia concreta, que está bien, el presidente del Gobierno ha acudido ya a algunos incendios, va a ir a algunos más, yo creo que la gente lo que quiere es que se apaguen los incendios.
no el que aparezca o no aparezca un día u otro un político en el incendio. De hecho, le voy a decir, seguramente uno de los peores ejemplos de esto que estamos hablando fue aquella foto famosa del señor Feijóo cuando era oposición en Galicia, con unos pantalones vaqueros y una manguera de jardín, haciendo que apagaba un incendio. Lo importante es que los medios estén, que los medios actúen, que haya coordinación entre las administraciones y que se apaguen los fuegos y que tengan el menor coste posible y desde luego que no cuesten vidas. Dice que ante situaciones de crisis no es importante que aparezca un político, entonces tampoco era importante que apareciera el señor Mallueco en Castilla y León a hacerse una foto. No he dicho eso, he dicho que lo importante es apagar los incendios y lo importante es ejercer las competencias. Usted sabe que la competencia, tanto en prevención como en extinción de incendios, corresponde a las comunidades autónomas. Es más, hasta que no escalan a un cierto nivel y piden ayuda, no es competencia del Estado. Es un poco raro que responsables autonómicos del Partido Popular, que sí tienen la competencia, que tienen la competencia directa, desaparezcan y se borren cuando hay un problema. Es más, le voy a decir, es que concretamente en el caso de Castilla y León es una comunidad que, siendo la más extensa de España, porque es la que más territorio tiene, es una de las que más sufre los incendios, seguramente junto a Galicia todos los años. Y que usted conoce muy bien. Que yo conozco muy bien, donde por cierto ya hace años propusimos una ley contra incendios forestales que rechazó el Partido Popular en Castilla y León. Es una comunidad que precisamente es la más refractaria a aplicar las medidas, por ejemplo, la ley básica de bomberos forestales que aprobó el Parlamento. Es que se entiende mal que precisamente una comunidad que es de las más expuestas a los incendios sea de las más refractarias a tomar medidas para poder ser eficaces contra los incendios. El presidente del Gobierno está hoy primero por la mañana en Jarilla, en Cáceres, luego a mediodía se desplaza a la provincia de Zamora. ¿Sabe por qué no está acompañado en Castilla y León por el presidente de la Junta, por el señor Mañueco? Porque en Extremadura sí que le acompañará María Guardiola. No lo sé, la verdad, lo desconozco. El PP lo que ha hecho ya es desdeñar esa propuesta de pacto de Estado para combatir el cambio climático. Dicen que el presidente busca polarizar, ministro. Fíjese, le voy a decir algo en el que seguramente no hayamos reparado, ni siquiera los periodistas o las personas que analizan la actualidad. Tanto el Acuerdo de París contra el cambio climático como el Acuerdo de Naciones Unidas para la Agenda 2030, los dos se aprobaron gobernando el Partido Popular en España. Los dos. Y nadie ha reparado en eso. Era el PP quien gobernaba nuestro país cuando España firmó ambos acuerdos. ¿Qué hizo para aplicarlos después? Nada. Es verdad que ha llegado un gobierno progresista y se ha puesto en marcha con las medidas con la Agenda 2030. Hemos hecho una política en todo momento desde el minuto uno contra el cambio climático. Hoy España es un líder mundial en energías renovables, no por casualidad, sino porque se ha hecho una apuesta en los últimos años. Estamos destinando una gran parte de los fondos europeos precisamente a la descarbonización, a hacer que España sea un país líder en la lucha contra el cambio climático. Y vemos a un PP entregado a las tesis de Vox, negacionista, que, insisto, y esto no se ha dicho, fue el que firmó, estando en el gobierno, esos acuerdos que ahora niega o reniega de ellos. Es un poco ridículo. Por eso yo creo que sí merece la pena que nos sentemos seriamente a hablar, que haya un acuerdo de Estado para implementar medidas que nos sean más eficaces en un país que es europeo, que es mediterráneo y que está altamente expuesto a los efectos negativos del cambio climático. Mencionaba ahora, ¿no?, los logros del gobierno, de este gobierno en la lucha contra el cambio climático. De hecho, España ya cuenta con una ley de cambio climático que se aprobó en 2022 y con planes de adaptación al cambio climático que dependen de esa vicepresidencia para la transición ecológica que creó el señor Sánchez. ¿Qué añadiría exactamente este pacto de Estado? Bueno, yo creo que se trata de compartir un diagnóstico de la situación, de compartir qué más se puede hacer, porque claro, aquí estamos hablando de medidas que muchas de ellas no corresponden solo al Gobierno de España, son también las comunidades autónomas, es también el sector privado, son también otros organismos, por lo tanto, creo que es bueno que haya un pacto de Estado donde se compartan medidas. Le pongo un ejemplo para que se entienda mejor. En el año 24, recientemente, hace meses, se aprobó esa ley básica que le decía de bomberos forestales. Si las comunidades autónomas luego no la aplican, tenemos un problema. Por lo tanto, se trata de que las medidas se compartan y se apliquen. Mire, hay comunidades, usted lo sabe, que están en rebeldía permanente. La Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, no cumple la ley de la vivienda, no cumple la ley de bomberos forestales, no cumple la ley de memoria. Se dedica a incumplir las leyes sistemáticamente. Son leyes del Estado, son leyes estatales, pero que se incumplen en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, es bueno que haya acuerdos, que haya consensos, precisamente para que todo el mundo cumpla y aporte.
De momento lo que están son esos fuegos activos. El plan del gobierno contra estas estafas ha bloqueado, atención, 48 millones de llamadas y 2 millones de SMS. De media, cada día las operadoras bloquean casi 435.000 llamadas y más de 18.000 mensajes fraudulentos. Óscar López es el ministro de Transformación Digital y Función Pública. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Hola, muy buenos días, Lara. Presume de cifras espectaculares contra esas estafas. Bueno, hacemos balance, ¿no? Y todavía queda por hacer, ¿no? Pero imaginen si hemos conseguido parar 82 millones de llamadas, 48 millones de llamadas falsas, imaginen el problema, la dimensión del problema, ¿no? Bueno, hace más o menos un año nos planteamos tomar una serie de medidas para atajar este problema del que todos hemos sido víctimas. Todos hemos recibido alguna llamada falsa, alguna llamada... Hay dos problemas, por cierto. Uno es, por aclarar, uno lo que son estafas o suplantación de personalidad. El otro es el de llamadas comerciales, que son legítimas, pero que como ciudadano no identificas, porque te llega, por ejemplo, a través de un número móvil y coges pensando que es un familiar o un conocido o alguien que no tiene su número grabado y es una llamada comercial. Eso no es que sea un delito, eso es que sencillamente todos tenemos derecho a que se identifique como llamada comercial. Bueno, estudiamos otras medidas que se tomaban en otros países, vimos casos de éxito y aprobamos una serie de medidas que entraron en vigor, las primeras de ellas en mayo, las segundas en junio. Y ahí están los números. Bueno, seguiremos actuando, pero desde luego creo que merece la pena. Dice que seguirán actuando, trabajan en otra iniciativa para evitar que los ciudadanos recibamos esos mensajes falsos de telefonía, que mucha gente mayor pica, esos mensajes falsos, ¿no? De la DGT o de correos. ¿Cómo se pretende atajar esa estafa? Bueno, esto es un poquito más complicado, es un poquito más lento, por eso hemos decidido, vamos a establecer un registro de las empresas, de los organismos que envían esos mensajes en la CNMC, y a partir de ahí pues tendrán que estar registrados para poder enviarlos, ¿no? Porque es verdad que todos recibimos de vez en cuando un SMS que supuestamente es de correos o de la DGT o de alguna empresa, de algún banco, de alguna eléctrica, y luego es falso, ¿no? Y es verdad que mucha gente mayor especialmente pica cuando le ponen un enlace donde... ¿Usted los ha recibido, ministro? Sí, por supuesto que sí. Sí, yo creo que nadie está libre de... Todos recibimos este tipo de mensajes y de llamadas, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante porque es verdad que es abusando de la buena voluntad y de muchas veces del desconocimiento de personas mayores o de personas no mayores, pero que de verdad confían en el nombre que ven impreso en ese SMS, pues pinchan y lo que no saben es que después de pinchar en el enlace seguramente se descargue un virus en su móvil, ¿no? Por lo tanto es un tema grave, es un tema que afecta a millones de ciudadanos y creo que es una buena medida que está teniendo efectos. Ahora que hablaba de temas graves, han ardido casi 350.000 hectáreas ya en España. Este verano el noroeste del país sigue en llamas, Galicia, Castilla y León, Extremadura. ¿Entiende que haya ciudadanos molestos porque creen que el presidente del gobierno ha tardado mucho en acudir a esas zonas afectadas? Ha tardado una semana en...